Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y bueno, pues con motivo de la Navidad, creo que todos tenemos ese espíritu y esa emoción de celebrar y de estar con los seres queridos. Y bueno, pues decidí esta vez reseñarles un libro que habla precisamente sobre esta época. Y bueno, el libro se llama El libro Penguin de cuentos de Navidad. Este libro pues es una antología de cuentos, obviamente. Yo la encontré solamente en inglés. Es un libro del 2019 y me parece que todavía no ha sido traducido al español, entonces no podemos leer esta selección y esta hermosa antología todavía en español, pero bueno, pues yo les platico de qué se trata. Es muy interesante porque, bueno, esta antología está editada por Jessica Harrison. Ella es la directora editorial de Penguin Classics, entonces ha editado pues muchísimas colecciones de cuentos, entre ellos uno de Jane Austen. Es curadora de varias series de libros de Penguin, entonces es una mujer con muchísima experiencia y de hecho leí un par de entrevistas y de reseñas que escribe donde dice que, bueno, ella quería en esta antología incluir de todo un poco y incluir el verdadero espíritu de la Navidad. Entonces, bueno, pues, ¿de qué va este libro? Como les decía, fue publicado en 2019, yo lo compré el año pasado y es un libro que nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Sabemos que, bueno, el maestro y el hacedor del cuento de Navidad es Charles Dickens en el Reino Unido y en Estados Unidos diríamos que es O. Henry, ¿no? Entonces, no nada más se queda, la editora no nada más se queda con estas historias que ya son muy, muy conocidas, sino que trató de buscar representación en diferentes partes del mundo y también diferentes formas de ver la Navidad, que creo que es lo más valioso de esta antología. Obviamente, pues empieza con los clásicos, ¿no? Desde Hans Christian Andersen, nos va llevando a un recorrido no solamente en países de habla inglesa, pero también en países donde se hablan otros idiomas, y entonces esto creo que enriquece mucho más a la antología, no solamente son cuentos escritos en lengua inglesa. Y así nos va llevando por diversos autores y también nos va llevando a través del tiempo. Empieza, como les decía, con Hans Christian Andersen y bueno, va a terminar con ya los contemporáneos, que lo hace mucho más completo. Ahora, ella, como les digo, pues quiere incluir cuentos de todo el mundo. De hecho, hay cuentos de una autora portuguesa y un autor brasileño, por ejemplo, y eso está muy bien, pero sí noto ahí una pequeñita falla porque no hay ningún cuento latinoamericano traducido al inglés en esta antología, como sí lo hay del portugués al inglés. Ahora, y del italiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, me llamó la atención, me puse a investigar un poco sobre antologías de cuentos navideños en Latinoamérica, y no hay muchas. Me gustó mucho encontrar una antología de Mónica Maristain, que se llama El último árbol. Mónica Maristain, pues para algunos de nosotros es bastante conocida porque es la que publicó el libro con la última entrevista a Bolaño, a Roberto Bolaño, antes de su muerte, y ella le hizo la última entrevista, digamos, sobre temas de literatura y su obra. Entonces ella pues es una editora, una escritora conocida en Argentina, tiene ese libro, y me encontré con esta antología de cuentos donde, como les decía, se llama El último árbol, y están antologados autores mexicanos como Alberto Ruiz Sánchez, Pancho Hinojosa, Pedro Ángel Palou, Elmer Mendoza, es decir, autores contemporáneos. Entonces, bueno, pues habrá que echarle una ojeada también a esta. Pero bueno, volviendo a esta antología de Jessica Harrison y los cuentos que nos está incluyendo aquí, claro que, pues como en todas las antologías, hay cuentos que nos gustan más, que nos atraen más, y otros que no tanto. Hay cuentos que, pues, y autores que ya hemos leído antes, que son muy, muy conocidos, y otros que estuvo muy bien porque fueron nuevos para mí, entonces me dio oportunidad también de conocer a nuevos autores. Como les decía, no es una antología de cuento tradicional donde siempre está representada pues el mismo escenario, las mismas dinámicas, las mismas costumbres de celebración. Aquí lo que ella hizo es tomar cuentos que suceden durante la época navideña, pero también reflejan un poco la pobreza y la soledad que se recrudece y se siente de manera mucho más intensa para estas personas durante la época navideña, cuando todos los demás estamos celebrando en familia y con los seres queridos, ¿no? Entonces, también en esta antología hay cuentos muy duros, hay cuentos que pues sí nos dejan un poco con el corazón apachurrado porque estamos leyendo historias de personas que no la pasan tan bien, o de personajes que no la pasan tan bien durante la época navideña. Ahora, dentro de los autores que está, por ejemplo, Sofía de Melo, de Portugal. Ella lo que hace, al igual que en el cuento
cuento de Truman Capote, lo que hacen ellos es darle la voz narrativa a un niño, entonces esto construye una perspectiva totalmente diferente porque estamos viendo lo que sucede a través de esta inocencia y a través de estos ojos que ven el mundo de manera completamente diferente a los adultos. Ahora, como les decía, hay autores clásicos que están ahí, empezando por Hans Christian Andersen, que ya les había dicho, está Dylan Thomas, está Truman Capote, está Italo Calvino, está Saki, por supuesto tiene que estar Chekhov, ¿no? el gran cuentista ruso, y así nos va llevando por este paso de también en el tiempo. Y bueno, continuamos con Loxton Hughes, que por ejemplo es un autor que a mí en poesía me gusta mucho, entonces me encantó encontrarme aquí con su cuento navideño. Y va a terminar con ya las súper contemporáneas como Angela Carter o nuestra queridísima Lucía Berlín con su, recuerdan que ya reseñé este canal, el manual para las mujeres de la limpieza. Entonces, pues les decía, es muy, muy padre conocer a todos estos autores y ir a través del tiempo visitando todas estas historias. A mí me gustan mucho más las historias de los autores más contemporáneos, creo que dan una visión mucho más realista, una perspectiva mucho más tangible de lo que es la Navidad y de los momentos difíciles también a los que se pueden enfrentar las personas durante esta época. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo para construir o para antologar todas estas historias en un libro en la editorial Penguin? Bueno, la editora Jessica Harrison dice que ella lo hizo porque lo que a ella le interesaba era capturar el espíritu de la Navidad. Una buena historia navideña, dice ella, es la que debe de crear el ambiente, ¿no? De recrear el ambiente donde todos podamos estar sintiendo que estamos presentes ahí en la época navideña. Y no es igual en todas partes, no siempre es similar, ¿no? Obviamente, pues imagínense, hay muchísimos países en donde pues ni siquiera hace frío durante la época navideña, entonces no es igual en todas partes y no siempre es alegre y festivo, y eso es lo que ella dice que es el objetivo de esta antología, y creo que lo hace muy bien. Como les decía, nos da un panorama muy amplio. Me hubiera gustado obviamente que incluyera algún autor latinoamericano, algún autor mexicano que no están aquí, pero bueno, tenemos a los portugueses y a los brasileños también para dar otro punto de vista. Entonces, bueno, pues ojalá se animen a leer estas historias navideñas que son súper entretenidas y muy diversas, y ojalá les guste este video. Nos vemos la próxima en La Hora de Leer.